Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HIZ Broadcasting Nacional 730 amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y como siempre contamos con la colaboración y ayuda de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Buenos días a todos ustedes, queridos multimedianos y al pueblo dominicano en general. Vamos a adentrarnos de inmediato en los temas que cubre hoy nuestra agenda nacional, que se inicia con los temas previos que toma el arquitecto Espaillat Nanita sobre diversos aspectos generales. Bueno, debemos decir que el profesor Bosch salió bien de la operación, pero su estado es delicado. Esa fue una operación donde probablemente su vida pendía de un hilo. Decíamos ayer que había que pedirle a Dios que metiera su mano, porque ya en la situación en que está la salud del profesor Bosch es el único que puede hacer algo. Los médicos hacen lo suyo, pero solamente una voluntad suprema puede sacarlo de esa situación crítica. También quiero iniciar un tema nuevo, pero se lo vamos a dar todos los días. Se trata de Codetel. Ya los abusos de Codetel no se pueden soportar más. Facturan lo que les da la gana, cometen errores. Ya llegó a mi casa uno de los teléfonos, una sarta de llamadas que no se han originado de ninguna manera en esa línea telefónica. Pero cuando uno llama para reclamar, nunca encuentra líneas abiertas, todas las líneas están ocupadas. Y cuando por fin ayer en la tardecita pude conseguir que entrara el 220-1111, entonces me metieron en un ciclo ahí de grabaciones, terminando poniéndome música, y cuando ya no pude aguantar más, después de más de media hora, esperando el mensaje grabado de que todos están ocupados, parece que no había nadie ahí. Entonces me dijeron que si quiere dejar un mensaje grabado, y como a la cuarta o quinta vez de pasar ese mensaje, dejé un mensaje grabado y todavía lo estoy esperando. Entonces yo no sé cómo es que vamos a resolver el asunto. Tenemos otro asunto previo con el asunto del servicio Flash, que yo ordené meses atrás para que se eliminara una de las 3 líneas que tengo en mi casa. Instalaron el equipo que llaman router en mi computadora, pero la línea que debían haber retirado no la retiraron, me la han seguido facturando, y entonces me están facturando por 2 lados. Pero no he podido resolver esos problemas. Vamos a ver qué hace Indotel. Yo voy a ir a Indotel, porque se supone que Indotel está ahí precisamente para regular estos abusos, o mejor que desaparezca, porque nosotros los funcionarios de Indotel lo estamos pagando a tasa de dólares. Entonces, esa es la situación que dejó el gobierno de Leonel Fernández de este país. El problema es que el gobierno del PRD y del amigo Hipólito Mejía lo ha dejado todo igual y lo ha asumido, con lo cual ha convalidado todo lo que encontró. Y ese es el problema. Aquí tengo como obsequio que me envían a través del amigo Roger una copia de la ley sobre carrera judicial. Le damos las gracias a la persona que tuvo esa cortesía. El doctor Ravelo. El doctor Ravelo, porque esta ley tiene precisamente una referencia muy específica al título 2 de la ley 327-98 sobre carrera judicial del 11 de agosto de 1998, publicada en la Gaceta Oficial 99-94. Dice el artículo 14, al designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura determinará el tiempo por el cual realiza la designación, que lo será por no más de 4 años,
a partir de la fecha de la misma, todo de conformidad con lo que preceptúa el artículo 17 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y lo establecido en los párrafos 3 y 4 del artículo 63 de la Constitución de la República, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución aplicable a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, a los que se consideran funcionarios de elección indirecta. Entonces, los señores jueces, lo primero que hicieron, cuando se sentaron ahí, 9 de los 15 habían sido escogidos por Finjus, por eso ahora Finjus está canteada calle al medio, que no le toquen esos jueces, porque los de antes respondían a intereses políticos y los de ahora responden a intereses económicos. Vaya usted a ver la diferencia, porque el pueblo dominicano como quiera se queda sin justicia. No tenemos justicia, y si no, averigüen por qué esos señores jueces de la Suprema Corte fallaron en contra de las instancias que se presentaron oportunamente para evitar el desastre de la capitalización. Pero eso no se podía tocar. Dejaron pasar 2 años antes de decir que no, que desestimaban la instancia con un pretexto cualquiera. Esos jueces que están ahí. Por eso deben irse. Si tuviéramos realmente representación, el pueblo dominicano, en los miembros de la magistratura, si tuviera el pueblo dominicano realmente representado ahí, en lugar de estar defendiendo a los jueces que están ahí, se los llevaran a toditos. Pero no tenemos representación en el Consejo de la Magistratura. Están ahí para mantener el equilibrio de las repartideras, porque eso es lo que se hace con el poder en la República Dominicana, las repartideras. Bueno, vamos a ver, eso se da hasta un día. El país sigue pendiente de su proceso democrático, en peligro, ciertamente, está en peligro. Hasta hay un proceso de involución de los últimos años a esta parte, donde cada vez la institucionalidad de la nación y el Estado de Derecho pierde terreno. Y eso quiere decir que el esfuerzo por vivir como una sociedad civilizada va perdiendo terreno. Pero no pierde terreno el ánimo de los dominicanos. Lo más que puede suceder es que se pueda estimular el espíritu de rebeldía. Y entonces, que si comenzamos a transitar por ahí, ya podríamos tener problemas de otra índole. Le quiero tocar otro tema que se llama el agua potable y su privatización, que esto lo vamos a dilucidar con mucho detenimiento en un programa que le vamos a dedicar con un invitado. Pero ayer me llegó, después de mucho esperar, lo que se ha estado incubando en contra de los intereses de los dominicanos para privatizar el agua potable. Ustedes me han oído decir que esa conspiración estaba en marcha y les leí en unos días atrás las expresiones de un senador que decía que se estaba dejando sentir en el Senado de la República las presiones por la privatización del agua potable. Pero oigan bien qué es lo que se ha hecho. Primero, y aquí está el expediente completo, se aprobó un préstamo, que es este que está aquí. Hágame un close-up. Contrato de préstamo 1198 OC-DR entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha dejado de ser un instrumento del desarrollo latinoamericano para ser el instrumento del crecimiento de las inversiones extranjeras en nuestras economías, el instrumento de penetración de nuestros países y de nuestras economías y de nuestra soberanía por capitales extranjeros. Entonces, el proyecto se llama Consolidación de la Reforma y Modernización en Agua Potable y Saneamiento. Pueblo dominicano, cuando tú oigas a un político que te hable de modernización, ya tú sabes que te está anunciando la muerte. En aras de la modernización de este país, se ha liquidado toda la riqueza del Estado dominicano, que indirectamente es la riqueza del pueblo dominicano, a pesar de que aquí hay mucha gente que dice que no, y que los partidos políticos han dado mala cuenta de eso, sí como no. Pero en lugar de ajustarle cuenta a los ladrones,
lo que hemos hecho es que nos hemos entregado a los ladrones extranjeros. ¿Qué les parece? ¿Con qué nos quedamos? Yo prefiero quedarme con los ladrones locales, a los que les puedo echar mano cualquier día, ¿verdad? Pero ahora si tú tratas de meterle mano a uno de esos ladrones extranjeros, te encuentras detrás de cualquiera de esas empresas Henry Kissinger. El poderoso Henry Kissinger. Entonces todo el mundo se mete en miedo. Por suerte, hoy puedo decirle que me siento hasta cierto grado estimulado y debo pasarles ese mensaje a ustedes, con la información de que el administrador de la CDE dice que no le va a comprar la energía a la Smith Enron, que es la empresa patrocinada por Henry Kissinger, al precio que yo quiera. Que mejor que apaguen su planta. Y yo le agrego, y mejor que se vayan del país. Esa instalación violó las normas y reglamentos del Banco Mundial y violó la Constitución de la República. Eso se aprobó durante el gobierno del doctor Balaguer. Y personajes del entorno del doctor Balaguer estaban recibiendo, imagino que ya no lo deben estar recibiendo en la medida en que el Smith Enron no recibe sus ingresos en dólares. Pero aquí hay unos señores cuyos nombres conocemos que están recibiendo en dólares su enorme comisión mientras tenga vida ese contrato. Entonces, muerte al contrato del Smith Enron, que se muera y que se vayan, y que no le paguen un centavo más al Smith Enron. Nosotros aplaudimos la posición de la CDE. Por primera vez vemos una posición que es consona con los intereses de la República y de los dominicanos. Pero por lo demás, en el Congreso se aprobó este préstamo, que tiene una serie de clausulitas que van directo a la privatización. Y esto está involucrando a todos los entes que manejan agua en la República Dominicana. No solo el agua potable de consumo humano, sino a todas las aguas, es decir, las aguas de regadío, las aguas... No, estas son las de agua potable. Bueno. Pero el propósito, según se anunció en su momento, era privatizar todo. General, sí. ¿Verdad? Por eso hice la pregunta. Ahora, oigan lo que dice aquí, la cláusula 304 de este contrato de préstamo, en este acápite B, que adicionalmente la autorización individual para el desembolso de estos recursos para cada una de las corporaciones participantes del proyecto, CAS, esa es la de Santo Domingo, Corazán, esa es la de Santiago, Codamoca, esa es la de Moca, Coadón, yo no sé de dónde es, e INAPA, será otorgada una vez que la corporación pertinente haya cumplido con las siguientes condiciones, además de haberse dado por cumplida la condición establecida en el inciso A anterior. Y viene ahora el 1. La corporación ha sido transformada en compañía por acciones, oigan bien, excepto INAPA, la cual deberá hallarse operando con base en unidades operativas independientes según el estudio empresarial correspondiente. Entonces eso quiere decir que se está dando el primer paso para los subsiguientes. Claro, cuando ya eso está convertido en una compañía por acciones, entonces de repente aparecen que se van a poner en el mercado las acciones de tal o cual empresa, o que en virtud de que se han convertido en compañías por acciones caen bajo el ámbito de la ley 141/97 o algo por el estilo. Algo se inventarán para el paso subsiguiente, que es el que está ahora mismo en el Congreso, que es lo que llaman la ley marco. Esto, observen, entró el día 3 de abril del 2001 por vía de la Cámara de Diputados, es decir, este año con este gobierno. Proyecto de ley que crea el Código del Agua, y en esto entonces está metido todos los funcionarios de agua de este gobierno. Porque este otro proyecto fue promulgado en fecha 26 de septiembre, es decir, a duras penas un mes después de haber tomado posesión el nuevo gobierno. Quiere decir que esto es una obra de Leonel Fernández, lo del préstamo preparando el camino
de la privatización del agua potable, que como decíamos es más importante que la comida, porque el ser humano, el cuerpo humano, soporta menos el estar sin agua que el estar sin comer. ¿Qué fecha tiene la introducción del anteproyecto de ley? Ya que usted vio el proyecto de Tiene préstamo 3 de abril de este año. de este año. Pues este gobierno. Claro, pero es la continuación de lo que sigue. De lo que estaba antes. del plan preelaborado. Entonces, esta solución de continuidad, para que lo acabe de entender el amigo Hipólito Mejía, presidente de la República, esa solución de continuidad entre lo que estaba haciendo Leonel Fernández y lo que está haciendo su gobierno es lo que tiene su popularidad en el suelo. O no puede ser de otra manera. Tiene que ser así. Porque ¿cómo va el país a estar contento con la política y el plan de acción o de gobierno del gobierno contra el cual votó? Si el país votó contra el plan de gobierno y el plan de acción y las inversiones y el latrocinio que se hizo en contra y en perjuicio del patrimonio nacional en la gestión de Leonel Fernández, entonces ¿cómo le va a aplaudir que eso siga? Y en la medida en que este gobierno se hace responsable de lo que encontró, pues así mismo baja el nivel de lo que perdió en las elecciones pasadas. Yo no creo que haya que ser ningún genio de la política para entender esto que estamos explicando. A eso se debe, desde luego, como contrapartida, la intensa campaña de propaganda y de promoción que ha desplegado el gobierno por todos los medios de comunicación para dar la imagen de que está realizando obras, etcétera, y de que está llevando a cabo una buena gestión de gobierno, porque su popularidad ha llegado tan baja que ellos han tenido que reaccionar y de alguna manera tratar de llevar algún mensaje positivo al pueblo que no se lo está aceptando de ninguna manera, porque se da cuenta que la realidad es la que le está tocando frente a sus ojos. Tú sabes que tú estás metido en el tema más profundo, filosóficamente hablando, ¿no?, del análisis de la política. ¿Qué es lo más importante? La propaganda. La realidad Y la propaganda. o la percepción que usted tiene de las cosas. Porque eso es lo que le da entonces paso a el uso de la propaganda en la política. En eso la gente del PLD eran unos expertos. Y se gastaron un platal que todavía no se ha podido cuantificar lo que el PLD gastó en propaganda. Pero este gobierno ha seguido en lo mismo. Ha seguido exactamente. Ahora, uno se pregunta, ¿y es ético que una entidad del Estado gaste dinero de los contribuyentes para decir que lo está haciendo muy bien? Las propias realizaciones y deberían exaltar decir. las excelencias de la gestión del funcionario de turno. Eso está bien. Yo creo que eso es muy cuestionable. Lo que pasa es que no tenemos un aparato judicial para cuestionarlo. Exactamente. Por eso teníamos la esperanza de que esa gente se fuera toda. Pero vamos a seguir machacando en eso. Vamos a ver entonces. Bueno, la última información que les tengo como informe es que avanza la construcción del terminal de gas natural. Eso es ahí en Caucedo, donde se está instalando, o donde se piensa instalar, o concomitantemente está instalando, la gente de la AES, que son los de la distribuidora del Este, una planta que supuestamente va a trabajar con gas natural importado de los Estados Unidos. Gas natural licuado. Vamos a ver, yo no entiendo cómo se pueden tomar decisiones como esta en ausencia de una política energética. Se sabe lo que va a costar eso. Ese gas natural va a ser más barato que el otro y que cualquier otro. ¿Por qué se ha escogido eso? ¿Y por qué se va a amarrar una capacidad de generación eléctrica a ese uso de ese combustible, que tiene además ya su fuente de abasto, que es una, ¿no?, que es la empresa AES en los Estados Unidos? Entonces, se está amarrando la economía del país a través de la generación energética eléctrica, térmica, a un combustible y a un interés de una empresa de exportar su producto, que es el gas natural licuado de Estados Unidos, para que el país esté entonces cada vez más dependiente de eso.
¿En qué se basa eso? ¿Ha visto alguien algún análisis de esa situación? Yo no lo he visto. Entonces, por eso terminamos después, todos nosotros, pagando los platos rotos. Vamos a ver los titulares. Muy bien. Vamos a entrar entonces con los titulares de la prensa escrita de ayer y de hoy. Dice el presidente Hipólito Mejía que los haitianos depredan la sierra de Bauruco. También dice, Mejía será enérgico contra los depredadores en la frontera. Dijo que los haitianos son los principales depredadores para hacer carbón y conucos de subsistencia. Mejía dice que hay que evitar siembra de frijoles y la quema de árboles para producir carbón. Bueno, tú trajiste del periódico El Caribe un reportaje muy dramático que yo no tenía a mano cuando hice el resumen de los titulares. Y se refiere al retorno del uso de la leña y carbón. Mire ese reportaje. De vuelta a la leña y el carbón. Nosotros felicitamos al periódico El Caribe por haberle dado ese enfoque tan acertado al fondo de la cuestión. El hecho de no darle al gas licuado de petróleo el subsidio que debe dársele para el uso doméstico, que es lo único que se puede hacer con el asunto del gas licuado de petróleo. Miren aquí esta otra fotografía, también muy adecuada, donde se ve un ama de casa tratando de cocinar. Fogones en lugar de gas. Un fogón y leña. Ahí está. Eso es lo que está sucediendo después que se dio al traste con lo que existía. No fue un invento del PLD, el PLD lo encontró y lo dejó. Es el subsidio al gas licuado de petróleo, que estaba en un nivel de 6 pesos. ¿Qué fue lo que hizo el PLD y que lo hizo mal? Que el secretario de Industria y Comercio que tenía ahí, el señor Luis Manuel Bonetti, permitió que las distribuidoras y las importadoras del gas licuado de petróleo desviaran el subsidio que se le daba de fondos del Estado al consumo doméstico del gas licuado de petróleo, para que le llegara a 6 pesos el galón a las amas de casa. Entonces eso se reflejaba con un precio mayor en los cilindros de 100 libras, porque entonces se permitía que los intermediarios se ganaran unos pesos adicionales, que permitieron también que la carga no llegara completa a las amas de casa, cosa que todavía persiste como problema. Pero en cierta forma el precio le llegaba muy razonable a las amas de casa. Y se logró revertir lo que de los años 82 a 83 se había determinado, que el 66% de los hogares dominicanos cocinaban con leña y carbón. ¿Ustedes se imaginan lo que eso significaba? Que en el lapso de 15 años nosotros, el país, comiendo, nos íbamos a comer la cubierta forestal del país. E íbamos a parar en eso que se acaba de ver dramáticamente en unas fotografías aéreas. Vamos a ver si logramos hacer un close-up. Y nosotros vamos a tratar de conseguir con la Secretaría de Medio Ambiente algunas reproducciones de esa fotografía, pero traten de acercar esa imagen que está ahí, para que los amigos televidentes observen cómo... A la derecha de la foto. Ahí está, miren, eso es Haití, eso que se ve pelado ahí. Y esa línea que se ve por ahí, miren, esa es la frontera, y esa es la penetración de la devastación que hay en Haití, ya en territorio dominicano. Ahí va la línea fronteriza y miren cómo está Haití y miren cómo está esa depredación. Ahora, lo interesante de las 3 coberturas de la prensa es que hay una de ellas que, si usted la lee, y eso fue lo primero que a mí me llamó la atención, que fue el periódico Hoy, destaca primero, Mejía dijo que hay que evitar siembra de frijoles y la quema de árboles para producir carbón. Entonces uno entra en la lectura de todo el recuento que este periódico
y el propio periódico El Siglo, que tiene articulistas haitianos pagados. Sin embargo, usted encuentra en primera noticia aquí, primera plana. Mejía dice, haitianos depredan la Sierra de Bauruco. O sea, el presidente acusó a los haitianos. Directamente, una alusión directa. Y el periódico El Listín Diario sí dice que son los haitianos, en boca del presidente Mejía, que están actuando ahí porque es lo lógico. Señor, la fotografía lo está expresando de una manera fehaciente. Correcto, muy ¿verdad? descriptivo. Dice aquí también El Siglo. Mejía será enérgico contra depredadores en la frontera. Dijo que los haitianos son los principales depredadores para hacer carbón y conuco de subsistencia. Son los haitianos. Ignorar eso es como hablar de que hay que, como decían en el gobierno pasado, las autoridades militares, que hay que detener el contrabando de drogas y el contrabando de armas en la frontera. Y yo le preguntaba, ajá, y el contrabando de inmigrantes ilegales, de indocumentados, esa no. O las armas y las drogas vienen caminando solas. No vienen solas. Las traen los inmigrantes ilegales e indocumentados que nos mandan de Haití para acá. Y ellos traen drogas y traen armas y traen contrabando de muchísimas mercancías. Entonces, no vamos a meter la cabeza en un hoyo. Que ahora he leído recientemente que no es verdad que la avestruz lo hace. Sí, así. Pero la frase conocida es de que la avestruz acostumbra a hacer eso. Desde hace muchos años. Pero soslayar esa realidad para ese medio de comunicación es vergonzoso. Cuando inclusive se reconoce que mucho de lo que hacen, la depredación que llevan a cabo los haitianos en la franja cercana a la frontera, porque hay otras depredaciones de los mismos haitianos ya más adentro de la cordillera y del país. Adiós, pero adiós, Haití. Ajá, exactamente. Pero esa en particular, ellos lo hacen con el propósito de que ya agotaron lo suyo de aquel lado. Vienen a buscar aquí, entonces se lo llevan para allá. Sí, porque se llevan allá también. Exacto. No solamente suplen el mercado local dominicano. Claro, del carbón, y no que se llevan para allá. Sino que se llevan para Haití porque ya no aquí tienen... Porque ellos han depredado hasta los manglares. Hasta los manglares. Bajando por el agua Riquillo también, todo eso por No, ahí. no, digo los manglares de ellos. Ya mismo. Los manglares haitianos. Es decir que hay que buscarle una solución a esa situación, y la solución tiene que ser, desgraciadamente no dejan otra salida, como él mismo lo expresó, de forma drástica y de forma enérgica y ya de una vez por todas, aunque sea poniendo una pared ahí que se parezca al muro de Berlín. Bueno, yo lo que tengo es el deseo más ferviente de que se termine de perder la batalla con México con respecto al asientito aquel con Naciones Unidas, para que dejemos de estar coqueteando con el voto haitiano. Porque por estar detrás del voto haitiano hemos estado cediendo muchísimo terreno, ¿no? Y siendo muy simpáticos y tratando de congraciarnos con quien está realmente amenazando de una manera grave la existencia misma de la nación dominicana. Entonces, por eso se han visto todas esas expresiones recientes, incluyendo la de la vicepresidenta, que descubrió de repente que su madre había nacido en Puerto Príncipe, y nosotros le dijimos, bueno, ¿y qué? Y la mayor de mis tías maternas, María Luisa, nació en Puerto Príncipe porque mi abuelo, general Abelardo Nanita, tuvo que irse del país por circunstancias de la política de entonces, y su hija mayor nació allá. ¿Y eso qué quita? Nada. Entonces, estas son cosas que se dicen para caer bien y caer gracioso, hacerse, ¿no? bien, sí. Pero a través de eso, entonces eso se refleja en otras acciones. Por ejemplo, las expresiones que tiene con el caso del niño haitiano. La funcionaria de pasaporte que dice que no, que le corresponde, a ese niño le corresponde la ciudadanía dominicana porque nació aquí. Bueno, ¿y quién le ha dado jerarquía de jurista? Porque tenga un titulito ahí de sabe Dios qué universidad, para que dictamine, ¿no? Que eso es así, cuando aquí hay juristas de mucho calibre que dicen que eso no es aplicable a la República Dominicana,
o mejor dicho, cumpliendo con la Constitución de la República Dominicana, sencillamente porque son hijos de ilegales. Y la ilegalidad no puede engendrar legalidad o derecho. Y desde Entonces, su posición ella no debería emitir ningún juicio, eso es atribución de otra dependencia del no, Estado. pero estamos en el asunto de la coquetería, porque entonces, por Ajá. ejemplo, sale un comentario en el periódico El Nacional que dice, si es así, Ya. pasaporte. Pasaporte, bueno. Vamos para arriba a cumplir con los compromisos comerciales y volvemos. Bien, arquitecto, Bueno, aquí tenemos volvemos. sobre el tema del niño dominico haitiano, ¿no? Ajá. Que ahora aparece una entidad de la Presidencia de la República haciéndose cargo del niño. Y dice Sí, que la porque está Presidencia de la desamparado. República asumió hoy a través del organismo rector de niños, niñas y adolescentes la protección y el cuidado del niño dominico haitiano Gregorio Jacín Esquí. ¿Qué condición es esa dominico haitiano? Es una nacionalidad nueva. Bueno, una ambivalente, heterogénea. Esa es la de la unificación. Sí, la Porque llegará un momento en que todos seremos dominico República haitianos. Dominico-Haitiana. No, ¿tú sabes cómo es que dice la Constitución haitiana? ¿Cómo que dice? República de Haití. No, dice que ambas repúblicas están ubicadas en la isla de Haití. Ajá. En la isla de Haití. O sea que esta no Por es la consiguiente, isla el nombre de la española. república será ese. Bueno, imagínese usted, cuando tiendan a llegar a las consecuencias últimas, ¿no?, del proceso de la unificación, si estamos viviendo en la isla de Haití, donde se comparten ambos espacios, ¿verdad? Mira lo que dice aquí. Hagamos un close-up aquí. Del territorio de la República de Haití. Artículo 8. El territorio de la República de Haití comprende la parte occidental de la isla de Haití. Usted lo ve ahí subrayado en rosado. Así como las islas adyacentes, la Gonave, la Tortue, la que sé yo, Baché, la Corabrita, una serie de cosas que no puedo pronunciar. Está limitado al este por la República Dominicana, al norte por el Océano Atlántico, al sur y al oeste. Pero es la isla de Haití. Consecuencia. Y ahora resulta que nosotros no somos dominicanos, sino dominico-haitianos. Pero mire, yo desconocía de la existencia de esa institución que acogió a ese niño dominico haitiano, como lo denominan, hasta este momento en que se presentó esta situación, porque hay muchos niños desamparados dominicanos en este país. Pero a eso no le ponen atención, porque eso no consiguen votos para el asiento de las Naciones Unidas. Bueno, entonces, si es así, ¿verdad? Pueblo dominicano, ya tienes una información frente a ti, que Además, cuánto te valoran. El canciller dominicano se atrevió a decir que nosotros, los nacionalistas, los que defendemos a la patria de Duarte, parece que lo que queremos es que peleemos con Haití. Se atrevió a decir el canciller Tolentino el otro día. Que nosotros que parece que como que queremos que la República Dominicana se pelee con Haití. No, nosotros no queremos pelear con Haití. Pero si tenemos que pelear, vamos a pelear. O vamos a abandonar la isla, o abandonar el territorio, abandonarle la isla entera a los haitianos. Porque no vamos a pelear. Eso es lo que piensa el canciller. Que además, dicho sea de paso, es historiador. Entonces, por eso es que estamos mal. Relaciones Exteriores. Analizan desde mañana proyectos Haití-República Dominicana. Eso es otra cosa, ya ese es en el ámbito, ese es disfrutando de los cuartos que vienen de Europa, que ahora de se proyectos llama, conjuntos. Sí, ahora se llaman los Fondos Europeos de Desarrollo. Eso. Y la oficina que antes se llamaba Ordenador Nacional del Lomé, ahora se llama Oficina del Ordenador Nacional para los Fondos Europeos de Desarrollo, que deberían entenderse como Fondo Europeo de la Fusión, ¿verdad? De la promoción de la fusión. Entonces, ahora hay un intercambio donde va el lado dominicano que encabeza Manuel Cáceres Troncoso y a verse con el lado haitiano que encabeza el señor Jean-Marie Cherestal. Bien. ¿No? Perfecto.
y esto van a hablar sobre los fondos que están supuestos a hacer acciones conjuntas en la frontera. Yo quisiera que alguien me hablara de la mina de oro, porque que no me hablan de la mina de oro. Miren las veces que yo he hablado de eso con ustedes y le he pedido a los funcionarios que me den una información, que me actualicen la información que tenemos, porque tenemos información. La última vez que oímos a un funcionario hablar de esto fue al señor Max Puig, que era el ordenador del OME del gobierno de Leonel Fernández, que dijo en la frontera que esa mina a la altura de Restauración era probablemente la mina de oro a cielo abierto más grande del hemisferio. Eso recoge la prensa, de acuerdo con un recorte que yo tengo. Antes de eso, el entonces secretario de Industria y Comercio del gobierno de Balaguer, el señor González Pérez, le dijo a la Nación que una misión de un grupo, un consorcio europeo de capitales de varios países había venido a la República Dominicana a solicitar la concesión del lado dominicano de esa mina para exploración y explotación, y que ya había hecho lo propio del lado haitiano. Y el rumor público ligó a ese grupo a la hoy viuda Mitterrand, que entonces no era viuda. Ajá. Estaba don François en el poder. Por lo menos estaba su familia. Y ella ha visitado el país más de una vez y se ha ido a la frontera. Sí. Serán coincidencias. Pero ahora tenemos muchísima presencia francesa, sobre todo ahí pegadito con el asunto del megapuerto. Son los franceses los que están interesados en eso. Allá en Montecristi. Para coger el puerto de Manzanillo e internacionalizarlo. Un super proyecto que hay. Como pero la idea es que nosotros dejemos de... ese dejó de ser un puerto dominicano y se convierta en un puerto internacional. El hecho de usar los fondos de ese acuerdo obliga a la internacionalización, porque así es que no están haciendo el cocinado ¿no? Que yo explicaba ayer que todo este proceso de la globalización se parece al asunto de las ranas, ¿no? Que la ponen en una cacerola con el aceite hirviendo y cuando la meten ahí salta y se salva porque encuentra el aceite hirviendo. Pero si la meten en la cacerola con el aceite frío y ponen la cacerola en el fuego, el aceite se va calentando poco a poco, ¿no? Y ella se va acostumbrando al incremento del calor hasta que la fríen, ¿no? Ya, y cuando ya está listos y servidos. Nosotros no tienen así. Así es, como ¿verdad? a fuego lento. No, a fuego lento. Pero nosotros estamos aquí para avisarle a los demás que nos tienen puesto en el fogón. En el fogón. Y que el puerto de Manzanillo se quieren quedar con él y con la mina también. Y por eso le hemos alertado al pueblo haitiano que se deje de bobería, que quieren sacarlo de allá para acá y a los haitianos desplazar a los dominicanos para que los dominicanos se vayan fuera, como un émbolo, ¿no? Que viene empujando de allá. Pero es para acogerse las riquezas que están en suelo haitiano y en suelo dominicano, sin que ninguno de los dos protestemos, porque los haitianos no van a defender lo de los dominicanos. Sin que ninguno de los dos ofrezcan resistencia. Entonces eso es un proyecto de apoderamiento que va en perjuicio de los dos países. Pero los haitianos no de manera muy sutil, ¿verdad? Pero muy evidente, pero que hay que ponérsela en evidencia por todos los medios. Muy bien, entonces aquí también vemos algo de... México está cerca de obtener los 110 votos necesarios para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ojalá que lo consiga. ¿Verdad? Y ahora vamos al caso del niño haitiano, que ya lo comentaron. Vamos al clima social. El padre Rogelio dice, no se le arrodillará al jefe de la Policía Nacional. Soto Jiménez niega rivalidad con Candelier. Este es un detalle interesante. Fíjense cómo se manipula la información. En el periódico El Expreso se trae la información de que el secretario de las Fuerzas Armadas niega rivalidad con Candelier. Miren cómo dice aquí. Observen esta información, ese titular, que desde luego eso lo hace la redacción del periódico. Ahora leen al cuerpo de la información.
El secretario de las Fuerzas Armadas, Teniente General José Miguel Soto Jiménez, rechazó ayer que exista una rivalidad entre la institución que dirige y la Policía Nacional. ¿Ustedes recuerdan lo que le explicamos ayer? Que no podíamos perdernos con la forma en que se estaba manipulando esta situación, como que había un enfrentamiento entre el cuerpo, ¿verdad?, armado de la nación y el cuerpo de la Policía Nacional, que no era así, porque el actual jefe de la Policía Nacional no es policía, él es militar, prestado a la policía. Entonces no es un enfrentamiento entre cuerpos, que fue lo que dijo el secretario de las Fuerzas Armadas. Y él no lo dijo, pero lo dejó entrever para el que pueda tener inteligencia. El problema es con el que está ahí. Entonces, y este es un señor, el jefe de la policía, que chocó con su jefe directo, que es el secretario de Interior. Ahora tiene problemas con el secretario de las Fuerzas Armadas y entonces culmina con una amenaza a un ciudadano, que dicho sea de paso, es sacerdote. No va bien. Además, que le hemos dicho, señor Candelier, general, con todo respeto, pero eso que usted está haciendo no es una campaña de relaciones públicas para mejorar la imagen de la policía, de la institución, de la comunidad. Eso es una campaña personal de usted, donde incluso gente ha gritado en el público que viva Candelier para presidente, ¿no? Bien, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos está de visita en el país. Esto lo pusimos aquí porque eso es para todos aquellos que pasamos de cierta edad. Estas visitas siempre tienen una significación oculta, ¿no? Sí, así es. Estas visitas tienen cierto trasfondo, siempre la han tenido. Y después entonces surgen algunas repercusiones de la visita que evidencian. Siguen diferencias sobre la capitalización de la CDE. Esto se refiere a la corrupción. Sí, porque no se puede hablar de la capitalización de la CDE como no sea en el capítulo de la corrupción. Lo que pasa es que los protagonistas de este debate, según el periódico El Nacional, son por un lado Pedro Manuel Casal, que fue quien encabezó la investigación del Congreso, y del otro lado un señor que gracias a la benevolencia del amigo Willy Paz viene de vez en cuando a esta emisora a exponer todo el conocimiento que él tiene sobre lo que se hizo. Cosa que yo espero que él pueda utilizar para darle cuenta a algún tribunal dominicano cuando se le pase juicio a ese asalto a mano armada que supuso llamarse, o se le llamó, capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad. Que el propio Banco Central de la República da testimonio en su último boletín que solamente el 34.5% del monto total entró y que ese monto además estaba subvaluado, cosa que este señor también niega, el señor Méndez. Pero bueno, él sabe mucho de eso, espero que tenga la oportunidad de exponerlo algún día en un tribunal. Entonces entramos... Vamos a darle chance a los amigos que llaman. No continuamos con la gente, sí. Sí, hace días que no lo hacemos. No le damos oportunidad. Vamos a ver si tenemos alguna llamada en la cabina. No hay llamada. No hay llamada. Que vamos a seguir entonces hasta que nos llamen. Muy bien, entonces, al tema de la Suprema Corte de Justicia. Hay 63 jueces para 3 vacantes en la Suprema. ¿Te gusta esa proporción? Sí, está... Hay gran demanda, ¿Tú crees que de 63 puedan sacar 3? Lo dudo, pero ahí van eso. No, yo lo que estoy diciendo es que como en buena parte de este país, el problema es que la cantidad mató la calidad. ¿Tenemos llamada? Adelante con alguna llamada. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Aló? 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 No nos oye, ¿aló? ¿Qué pasó con la comunicación? Bien, pues a la segunda llamada. Pase la otra llamada. Tampoco. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, arquitecto? Sí. Por fin no me dejo con el bate en la mano. Oiga, yo quería preguntarle si Dominicana no tuvo un 27 de febrero ni un 16 de agosto. ¿Sabe por qué? ¿Aló? Sí, claro. Oye, porque Dominicano está ilegal para allá afuera, lo mandan, si está ilegal lo agarran y nosotros mandamos cualquier ilegal y nos cae el mundo entero arriba. ¿Cómo es eso?
Bueno, esa es precisamente la distorsión que estamos viviendo de nuestro país, estimado. Pero vamos a esperar que esas cosas se arreglen. Adelante con otra llamada. Adelante. ¿Aló? Sí. ¿Aló, Polín? Sí. Te habla el ingeniero Lomba. ¿Perdón? El ingeniero Lomba Betances. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hay que felicitar al señor ahí de, ¿cómo se llama? Del CODIA. Que por fin va a tomar medidas. Pero te estaba llamando para otra cosa. Ahorita dijiste que la comida era más importante que el agua. Por favor, corrígelo. Buenos días, jefe. Yo dije que el agua, de acuerdo con los científicos, el cuerpo humano puede estar más tiempo sin comer que sin beber. Claro. Y que con esta privatización del agua que está en curso, cuando encima de la falta de energía en que estamos nos dejen también sin agua, o que tengamos que comprar el agua que ahora también está semi privatizada, porque por lo menos el que puede comprar agua embotellada y escapar de la mala calidad del agua del servicio público. Yo recuerdo cuando yo era muchacho y nos mudamos ahí en Gascue, en la Bolívar, esquina de Leopoldo Navarro, que uno abría la llave de la lavamanos y el agua salía fría y uno podía tomarse esa agua. Directamente. Pero el que lo hace ahora tiene que tener muchos anticuerpos para no morirse. Pero definitivamente, si se da este paso, ya completaremos la privatización para los infelices. Es decir, que el que puede ahora adquirir acceso a una fuente de agua, pues ahora va a tener que pagarla de mala manera, como se le está cobrando la energía eléctrica. A eso nos referíamos. Adelante, pues, cualquier otra llamada que tengamos en turno. A propósito sobre la mención del presidente del CODIA, sí tenemos que decir que el nuevo presidente del CODIA, el ingeniero Frías Constanzo, ha anunciado una renovación de lo que debía ser una actitud permanente de custodia y vigilancia de esa institución que nosotros ayudamos a crear, porque somos CODIA 15, por eso, para que vigile todo lo concerniente al interés nacional y general sobre la calidad de la construcción, sobre el ejercicio ilegal, sobre el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la calidad del servicio y de la industria de la construcción, porque en definitiva se está poniendo en riesgo incluso la seguridad, la integridad física de todos aquellos que puede estar amenazada con una construcción o una edificación mal hecha. De modo que esa nueva actitud de la dirección del CODIA pues debe ser recibida con beneplácito para todos aquellos que contribuimos a que esa institución naciera con ese mismo propósito. ¿Tenemos alguna llamada? Adelante. Adelante. ¿Aló? Adelante, sí. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Muy buena. Le habla Blanco Cruz, de aquí de Los Alcarrizos. Sí, por mucho gusto. Gracias. Oí hablando ahorita a usted con relación a lo del jefe de la policía. Sí. Yo no sé si es porque yo le tengo tanto aprecio al jefe de la policía, porque fuimos compañeros de equipo en el Soborno, nos conocemos. Pero si él tomó esa decisión, y fue verdad que yo creo que oía usted que dijo que como que hubo la llamada y la amenaza del padre, yo creo que no tomó el camino correcto. Y es así, sí es cierto que yo creo, en mi parecer, como lo pongo en duda, pero yo creo que el jefe de la policía no tomó o no leyó el libro de aquel escritor italiano, se llamó Giovanni Papini, que dice que el hombre aporta parte de su libertad a cambio de pan, pero jamás renuncia al autogobierno, jamás renuncia a hacer lo que le venga en gana, siempre y cuando no viole la ley justa. Nombres y convivencia de aceptación universal, nombres y principios amparados de la ley y la buena costumbre. Yo creo que él se apartó de ahí, si es cierto que hizo la amenaza a una persona como el padre Cruz. Muchas gracias. Sí, bueno, yo entiendo que y caracterizábamos, y desde hace tiempo que hemos dicho que la tarea que ha estado llevando a cabo el jefe de la policía frente a la delincuencia ha sido calificada siempre por nosotros como una tarea dificilísima, porque ha tenido que combatir la delincuencia hacia afuera y hacia adentro. Es decir, ha tenido que salir a combatir a los delincuentes civiles con los delincuentes uniformados,
porque él ha estado sacando cantidades industriales de delincuentes de las filas de la policía, pero ha tenido que combatir la delincuencia civil con la delincuencia uniformada. Pero eso ha deteriorado la credibilidad de la institución al punto en que ya prácticamente ningún ciudadano se puede sentir en confianza de que su vida está garantizada, su integridad física y sus derechos en manos de una policía que ha llegado a los niveles de involucración en la actividad delincuencial como lo es el cuerpo policial. Lo que estábamos destacando es que el general Candelier no es policía, sino que él es un militar que ha sido prestado a la Policía Nacional y que por tanto los enfrentamientos que existen no son entre cuerpos, no son los cuerpos armados de la nación, las Fuerzas Armadas, frente a la policía, sino un problema que se ha suscitado donde incluso eso hace ya días que lo estamos comentando, se ha estado manejando a través de analistas de televisión. Decíamos, eso no es una buena señal. Entonces el jefe de la policía se embarcó en una serie de actividades que supuestamente han sido calificadas como un acercamiento de la institución hacia el pueblo, pero que todo el mundo ha entendido, y así lo ha entendido mucha gente, que le ha voceado Candelier, viva Candelier, y Candelier presidente, cuando ha entendido que él está buscando una actividad política. Entonces eso no está bien, y ningún jefe de policial puede estar en ese tipo de actividades. Entonces él ha tenido la situación de confrontarse con su jefe inmediato y ahora ha amenazado a un ciudadano. Él ha entrado en un terreno sumamente difícil para que él pueda salvar su gestión a esta altura del juego. Bueno, nos hacen señas de que terminó nuestro día por hoy. Volveremos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de su programa Agenda Nacional. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando. Hasta mañana, si Dios quiere. De lunes a viernes,